Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, mi queridísimo Sagitario. Bueno, mi queridísimo Sagitario, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Antes de comenzar, quiero saludar a una persona muy especial, a Oscar, que he estado hace un ratito hablando con él. Oscar y tus dos amigas, maravillosos los tres, que os mando un besito muy fuerte. Ahora sí, comenzamos. Sagitario. Sagitario y el trabajo. Mi queridísimo Sagitario, algo renace, algo cambia. Y si tú tienes un objetivo, aunque tú estés trabajando ahora mismo, pero tú tienes un proyecto y tú tienes un objetivo, tú tienes que ir hacia ese objetivo porque es que además se te presenta esa oportunidad. Por otro lado, Sagitario, que no estáis trabajando, sale una oportunidad muy importante y un triunfo muy importante en tu trabajo. Sagitario, que tenéis un negocio, te van a proponer algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a coger o no lo vas a coger? ¿Tendrás miedos? ¿Incertidumbre? Yo te diría, aquí, adelante, Sagitario. Adelante, porque llega algo muy bueno para ti y tu negocio. Salen muy buenas cartas para Sagitario en lo laboral. Vamos a seguir, seguimos, Sagitario, con tu economía. Vamos a ver, mi queridísimo Sagitario, y tu economía. Se relajan las cosas, se pacta algo con alguien, se firman documentos que te van a generar una economía en un futuro, Sagitario. Esto es muy importante. Esto es algo que va lento, evidentemente. Esto no es de la noche a la mañana. Hoy firmo, mañana tengo muchísimo dinero. No, esto es de cara a futuro. Una firma importante que te generará un dinero de cara a futuro, Sagitario. Vamos a seguir. Ahora sí, mi queridísimo Sagitario, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteritos. ¿Cómo están las energías, Sagitario? Has estado entre dos personas, Sagitario, y tú ahora mismo estás con tu cabeza bien puesta a decir, voy a mirar de cara a futuro, yo tengo que salir de esta situación. Pero esa es la cabeza. Este no. Está así. De una forma inconsciente, Sagitario, estás esperando todavía algo de esa persona. Y esta es la clave que tú tienes que darte cuenta, que esto es realmente lo que está fallando. Que dices, no, yo no estoy esperando a nadie. Sí. Sí, sí. Y aquí dice, en el momento que cortes esto, y sepas que no vas a estar más con esa persona, es cuando a ti se te van a abrir los caminos. Hay una persona por destino en tu vida, eso sale clarísimamente, pero esta espera con la persona del pasado hay que dejarla. Te puedes reinventar muchísimas veces, pero si sigues esperando a esa persona, esto te va a bloquear tu destino sentimental, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos, Sagitario, que estáis solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Sagitario, estancamientos en esas comunicaciones te han provocado a ti en tu vida en general. Muchos estancamientos, Sagitario, si tú tienes la posibilidad de viajar, de ir a algún lugar,
de algo que esté ahí pendiente en tu vida, Sagitario, que te conlleva un cambio. No lo pienses tanto, yo te diría aquí, no lo pienses tanto, Sagitario, porque ese cambio, aunque en un principio te traiga inestabilidad emocional, eso es en un principio. En un final llegará una persona a tu vida más joven que tú que lo cambiará todo. Lo cambiará todo, Sagitario. Vamos a seguir. Mi queridísimo Sagitario, que estáis solteritos. Sagitario, que estáis solteros. ¿Tienen la sensación que todo lo que has tenido tú hasta ahora es para pasar un rato? Sí, posiblemente sí. Pero igual si tú te lo hubieras tomado de esa forma, igual lo llevarías de otra manera, ¿no? Un lugar y un trabajo que tú has luchado mucho por él. Eso tiene que ver con la persona que llega a tu vida, la persona que está en tu destino. Vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario. No sigas confundiéndote, buscando donde no te va a llevar a nada. Esta búsqueda, esta espera, es ver lo que hace esa persona, estar pendiente inconscientemente de esa persona del pasado, esto no te lleva a nada. Sagitario dice, cambia tu vida. Es más, tus energías cambiarán y aquí está la persona que está en tu vida por destino. Y te voy a decir algo, por lo que veo, esta persona ya tenía que haber llegado antes. Algo pasó que tú cambiaste los planes, pero esta persona tenía que haber llegado ya. Piensa bien qué cambiaste tú los planes, Sagitario. Piensa. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros, no te me vayas todavía, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Pero ahora vamos a ver a los Sagitario, que estáis casados en convivencia, y Sagitario, que estáis de novios. Se me fueron. Sagitario, casados en convivencia y novios. Estás a punto de llegar a una conclusión que te puede traer muchas preocupaciones aquí en tu cabeza. Y te puede llegar a traer desánimo. Y te puede llegar a traer incertidumbre en toma de decisiones. El sentirte nada ante una situación porque se te venga demasiado grande. Vamos a ver qué más. Sagitario, casados en convivencia y novios. No sé por dónde agarrar esto, Sagitario. No sé. Sagitario, casados en convivencia y novios. Hay una mentira muy gorda en tu relación, ¿eh? O aquí se avecina una mentira muy gorda en tu relación.
¿qué es lo que pasa? Te voy a resumir, ¿vale? Mira, Sagitario dice... Una tercera persona está intentando entrar en vuestra vida. Esto puede provocar algo muy grave en tu relación. Aunque esa persona, Sagitario, es la última vez que intentaría entrar en vuestra vida, porque ya sale como el final de esa historia. Pero a ti te puede provocar muchos problemas en tu relación. Muchísimos problemas, Sagitario, muchísimos, muchísimos. ¿Quién está aquí hablando con terceras personas? Hay comunicaciones con otras personas. No son comunicaciones habituales, pero sí son comunicaciones puntuales aquí. Comunicaciones que se mantienen en lo oculto, comunicaciones que sí nos dejamos llevar, perdón, que estoy ya con el frío metido en el cuerpo. Si nos dejamos llevar, pueden generar una ilusión en algunos de los dos. Vamos a ver qué más. De verdad que no sé cómo agarrar vuestra tirada, ¿eh, Sagitario? Vamos a ver. Vamos a hacerla de otra forma para aclarar un poquito esto, mi queridísimo Sagitario. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Sagitario. Idas y venidas en la relación, Sagitario. Cambios inesperados. Cambios inesperados en la relación. Comportamientos inusuales en alguno de los dos. Pero no hay una separación. Esto es lo que yo quería ver. Embarazos. Sagitario, para muchos de vosotros. Embarazos que en un principio dices, no sé si realmente esto va a hacer bien en mi relación. O sea, que ese embarazo se puede incluso hasta vivir con incertidumbre y ciertos miedos, pero luego como que es ya de otra forma, ¿vale? Luego es de otra forma. Se vive de otra manera. Hay una cosa, hay un detalle que yo estoy viendo en esta tirada, Sagitario. Y es que uno de los dos no está conforme en esta 100% en esta relación, ¿no? Y estos altibajos que he visto en tu tirada tiene que ver con esta persona, la persona que no está conforme en la relación. Vamos a ver qué más. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Todo depende hasta dónde queramos llegar, ¿no? Hasta dónde queramos llegar, hacia dónde nos queremos dirigir en esta relación. ¿Qué está pasando con los sentimientos? Están como raros aquí, ¿eh? Están como raros y me salen como en pasado. Vamos a ver si hay sentimientos a día de hoy. Vamos a verlo aparte. Confusos. Confusos, Sagitario. Quiero que investigues algo aquí.
Y te voy a decir una cosa. Si no investigas, igual en 3 semanas te va a llegar una información. Y tú ya decides si de verdad a ti te merece la pena o no te merece la pena, a ti o a ti, pareja de Sagitario, que esto no tiene por qué ser para ti solo, que esto puede ser para tu pareja. Entonces ahí tú decides. Informaciones que pondrán un poquito la relación en peligro, ¿eh? Y te las va a dar una persona que has conocido hace poco. Esa información. O sea, que sí conocías, pero has entablado conversación con esta persona hace bien poco. Esa es la persona que a ti te va a dar la información, Sagitario. Vamos a seguir. Seguimos, Sagitario, con ese mensaje especial del amor. El amor no es para sufrir, el amor no es sufrimiento. No, el amor no es espera. El amor es otra cosa. Así que no te confundas en ese sentimiento de fusión, amor y sufrimiento. No, el amor es amor y sufrimiento es sufrimiento, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Sagitario, con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje especial. En tu salud, Sagitario, me gustaría que te cuidaras la garganta. Con el tema de las depresiones y demás, la caída del ánimo, que te suele dar mucho a ti, Sagitario, por estas fechas. Pero bueno, ya viene tu cumple, debes de animarte. De eso te vas a recuperar. Bien, Sagitario. Bueno, vamos a seguir. Seguimos con ese mensaje general. ¿Quién te puede a ti poner obstáculos, Sagitario, en tu vida? Nadie. ¿Por qué piensas, Sagitario, que tú solo no puedes? ¿O tú sola no puedes? Piensa esto que te estoy diciendo, Sagitario, y vea por lo que quieres. Sin depender de nadie. Ya me contarás, mi queridísimo Sagitario. Te voy a dar un número, el número 19, Sagitario, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Sagitario, te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.